Estoy iniciando la grabación. ¿Me confirman? Perfecto. Agradezco la puntualidad de todos ustedes. Damos inicio a este segundo CIPAS eh, del, del curso de macroeconomía. Mm, a todos ustedes, pues antemano, quiero solicitarles que por favor, los que no hayan confirmado asistencia en su plataforma lo hagan en este momento, por favor. ¿Alguien ha tenido inconvenientes con confirmar la asistencia a este CIPAS? Tutor, yo no lo había hecho, pero ya lo estoy haciendo en este momento. Gracias, Carlos. Buenas noches. Ok, Elian. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Pues ustedes ya miran que yo tengo como protector de pantalla el congreso que se va a realizar en Barranquilla sobre Prospecta, el cual lo organiza la escuela. Y pues obviamente quiero hacerles una invitación a todos ustedes. Uno, que son parte del curso al que yo estoy como tutor. Y pues si hay posibilidades de que ustedes, algunos de ustedes, estén cerca a, a Barranquilla, donde va a ser el lugar donde se va a desarrollar este congreso, pues puedan asistir. Y la intención es que ustedes pues puedan realizar el pago de ese evento. Hay unos descuentos, pero también asimismo hay un incentivo dentro del curso en la última actividad para poder hacerlo. Pues se nos ha autorizado la posibilidad de poder establecer un incentivo de reconocimiento de 50 puntos a quien pueda ayudar con la participación. Obviamente, pues los que están cerca, los que ya están muy lejos, pues si requieran de pronto, eh, pues incurrir en costos de traslado y de pernotación allá en Barranquilla, pues obviamente queda un poco más difícil, pero hay muchos de ustedes estudiantes que están cerca a la ciudad y muy seguramente pues van a tener la posibilidad y la oportunidad de poder asistir a ese congreso. No sé si alguien ya se ha inscrito o piensa inscribirse. ¿Nadie? Los No, que viven señor. allá al tutor, porque yo estoy en Medellín. Yo Yo estoy igual, en Manizales, estás muy complicado. lejos. Claro que sí, estamos lejos. Ni siquiera virtual, porque hay la posibilidad también de que puedan asistir virtualmente. Tutor y virtual, ¿cuánto sería el costo? El costo aproximadamente, pues en este caso, mm, regálenme un segundo, aquí les voy a presentar. Voy a dejar de compartir, regálenme un segundo y voy a hacer acá.
Aquí les voy a colocar a través del chat el evento, la página donde ustedes pueden pues acceder a la información de los diferentes ejes temáticos que se van a desarrollar. Ahí puede también el lugar donde se va a desarrollar y también el valor de las inscripciones, ¿sí? Entonces aquí ya, permítame, voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estos son los costos para quien me preguntó sobre los costos. Pues tiene unos costos del 15 de enero al 30 de abril, estudiantes 120.000 y del 1 al 20 de mayo de 140.000. Pues también pueden hacerlo, como les decía, por web conference. Entonces, estudiantes pueden acceder hasta el 30 de abril, 150.000 y pues en el mes de mayo ya 170.000. Entonces, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y quien esté interesado, me lo haga saber, por favor, para poder yo también tenerlo en cuenta en el incentivo que les acabo de comentar. Mm, Ustedes me hacen llegar la respectiva consignación al evento y yo puedo hacer la aplicación del incentivo que ustedes tienen para con ello, ¿vale? Bueno, este es un tema. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. Si no, voy a tratar de también pedir otro punto que también estamos incentivando, que es la colaboración de parte de los estudiantes para pertenecer a los semilleros de investigación. No sé si alguno de sus tutores de algunos otros cursos le han comentado esto, pero todos estamos en ese propósito para poder establecer personas que quieran integrar los semilleros de investigación. Entonces, también es otro aspecto que les pediría que lo evalúen y si hay algún estudiante interesado, me lo haga saber para poder yo tenerlo en cuenta dentro de los diferentes grupos de investigación que se encuentran en la escuela, en CACEN. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? No, señor, Bueno, ningún. entonces continuemos básicamente pues la reunión que nos amerita hoy en la realización de esta comunidad de integración CIPAS es básicamente para poder, digamos, con ustedes trabajar el tema de la fase 3 del curso de macroeconomía y que básicamente se enfoca en un modelo macroeconómico eh, llamado IS-ILM, ¿cierto? Ese modelo macroeconómico que ustedes, muchos de ustedes, pues ya han ido participando en el foro, ya hemos ido realimentando algunas de sus participaciones. Les recuerdo que ese es el foro, digamos, es de manera grupal. Hay en esta guía para trabajar este aspecto, este tema,
Ustedes tienen que hacerlo de forma individual en algunos aspectos, pero también de forma colaborativa, o sea, en el grupo de las 5 personas que están integradas dentro del curso. Yo lo que veo es que pues obviamente hay ciertos aspectos que requieren, mm, digamos, tener en cuenta a la hora de realizarlo en grupo. Y seguramente pues ustedes pueden hacer el contacto eh, a través del foro. Eh, Algunos dan hasta su número celular y les recuerdo que pues la información personal es estrictamente pues su responsabilidad, pero más sin embargo también tenemos Teams donde podemos contactarnos a través del grupo de Teams y podemos hacer reuniones y podemos estar interactuando como lo estamos haciendo en este momento a través de una reunión en Teams y a través de esta tecnología pues podemos hacer este contacto sincrónico. Lo asincrónico, que es el foro, pues les pediría que traten de buscar hacerlo en equipo, porque básicamente la metodología de la formación en la UNAD es eso. Parte de ello, dentro de su modelo pedagógico, es que ustedes puedan interactuar y puedan resolver y puedan resolver los ejercicios y obviamente también poder resolver algunos inconvenientes que se puedan presentar dentro de los grupos y que puedan participar entre todos. La intención es que eso también es parte del desarrollo de habilidades blandas, ¿sí? En muchas organizaciones y en muchas empresas, muy seguramente hoy las entrevistas se dan de esa forma. No es una forma de poder ustedes integrar dentro de una organización es que el equipo de reclutamiento de las diferentes organizaciones ya no son entrevistas personalizadas, sino que son entrevistas de trabajo en equipo. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado o hayan hecho este tipo de entrevistas, pero básicamente es para poder determinar las habilidades que ustedes pueden establecer a la hora de eh, desarrollar actividades que por lo general dentro de las organizaciones son en equipo. Y eso mismo pues tratan la metodología o el marco o el modelo pedagógico unadista es desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces, el llamado es para que traten de hacerlo, resolverlo, resolver conflictos, porque eso hace parte de la resolución de conflictos, de la resolución de problemas, inconvenientes que siempre van a existir. Yo sé que algunos, y tenemos que ponernos en los zapatos de muchos compañeros que muchas veces no tienen el acceso a la tecnología, no tienen el acceso al Internet, viven en zonas apartadas. Algunos sí vivimos en centros poblados que pues obviamente las condiciones son diferentes, pero tratemos de resolverlo, busquemos establecer las diferencias y poder resolverlas. Y así poder resolver pues obviamente de acuerdo al indicado. Sí, la intención es que todavía tenemos hasta 10 días, 9 días ya para poder resolver esta guía de la fase 3 que tiene que ver con este modelo macroeconómico de ISLM, que tiene que ver básicamente con políticas económicas, ¿cierto? Muy seguramente yo he estado realimentando, les he enviado algunas infografías. Y parte de este curso, pues, de macroeconomía está enfocado en poder analizar esas políticas económicas y básicamente dos políticas muy importantes que tienen que ver con este modelo, que es la política monetaria y la política fiscal. Y cómo eh, ese análisis que fue desarrollado por Higgs trata de buscar interpretar los fundamentos de la teoría keynesiana, ¿sí? Y esto lo miramos en ese modelo macroeconómico que ustedes están viendo ahí, eh, que es dentro de este plano cartesiano donde tratamos de hacer el cruce
de dos variables, las tasas de interés, que en este caso, como lo están viendo, es R, y el ingreso del PIB o el ingreso o renta nacional que hablamos, que en este caso, en esta imagen, ustedes la están viendo como Y. Si ustedes miran la curva de IS, pues se asocia a la curva de la demanda o el ILLM, que es el mercado el monetario, se asemeja a la oferta, LM. ¿Sí? Y hay un punto de cruce entre esas dos curvas, que es lo que conocemos como punto de equilibrio, pero básicamente desde este modelo analizando dos aspectos importantes, que es la política monetaria y la política fiscal principalmente. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me están escuchando? ¿Hay algunos Sí, inconvenientes? no, tutor, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, básicamente vamos quiero contextualizar un poco, me disculpan, pero básicamente para poder entender esto, mm, esta fase, tenemos que tener claro unos conceptos básicos y dentro de ello está el aspecto del sistema monetario. Y dentro del sistema monetario, pues hay algo muy importante que tenemos que saber y tiene que relación con el dinero, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es el dinero? Sin leer. No todos al mismo tiempo, uno solo. Es lo que poseemos para poder subsistir e intercambiarlo por algún bien, por algún servicio, por... Exacto, es un medio de pago, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como un medio de pago. ¿Alguien más? ¿Nadie Profe, más? pues aquí yo interviniendo en el tema, digamos, por ejemplo, del dinero, creo que esto viene, pues, digamos, como evolucionando porque anteriormente se manejaba una especie de trueque. Yo tengo algo, usted tiene algo, pues lo cambiamos. Y ahora ya el tema es que ya tenemos es un poder adquisitivo denominado pues dinero, que es lo que pues, ya podemos adquirir servicios o bienes. Correcto, es como un medio de intercambio también, ¿cierto? En algún momento. Todo lo que ustedes dicen es perfecto y eso es lo que básicamente tratamos de exponer en esta diapositiva. Sí, obviamente así, ha habido una evolución. Al principio, pues se utilizaba el trueque y el trueque era un medio de cambio. Realmente, pues obviamente para poder hacer el intercambio entre un bien y otro, ¿sí? Pero obviamente esto con la evolución del tiempo y por las dificultades que ello amerita, muy seguramente pues encontrar una persona que podamos hacer el trueque y que requiera lo que yo le estoy ofreciendo y que yo requiera lo que él me está ofreciendo, pues se empezaba como a generar ciertos inconvenientes a la hora de hacer ese intercambio. Entonces, por eso fue desarrollándose y básicamente es donde aparece el dinero como un instrumento para facilitar el intercambio de bienes como medio de pago para realizar transacciones en el mercado. Y básicamente tiene unas características. Debe poseer valor, ¿cierto? Es portador de valor, ser de aceptación general, ¿sí? Debe generar facilidad de transportarlo, ser fácilmente divisible, ¿cierto? Que yo pueda, digamos, tener las nominaciones de las diferentes monedas, pues obviamente tiene que de generar esa característica y obviamente de oferta limitada, ¿cierto? Que tiene que ver con que pues yo no puedo generar tanto dinero como yo quisiera dentro de una economía. Obviamente hay ciertas limitaciones que muy seguramente ustedes y ya vamos a mirar ahorita en este momento. Entonces, ¿qué es ese dinero? Es el volumen de medios de pago disponibles en una economía, es decir, billetes en circulación
más los depósitos realizables por medio de cheque o cuenta corriente. Básicamente esto es lo que se conoce como la masa monetaria uno, ¿sí? Son el dinero contante y sonante, más de pronto los depósitos a la vista, como se conoce, ¿sí? Tiene unas funciones como medios de pago, como unidad de cuenta, ¿sí? Para hacer comparaciones de valor y expresar valor de otras cosas, de las cosas, como unidad de medida, pero también como depósito. Entonces, relativamente ese valor como depósito, pues en el tiempo, acuérdense que el dinero, un peso hoy no es igual que un peso mañana. Y eso tiene que ver principalmente con efectos inflacionarios. O sea, yo lo que pueda comprar con un peso hoy, no puedo hacerlo el día de mañana, porque muy severamente está expuesto a la variación de precios. Pero hasta ahí vamos. ¿Alguna Sí, pregunta? señor. No, yo digo pues también que ha cambiado pues la evolución también aparte del dinero, pues como dice constante y sonante, pero ahorita ya el dinero se está volviendo muy digital y eso también influye También. mucho. Sí, pues hoy hablamos hasta de criptomonedas, ¿cierto? Y, y bueno, todo este desarrollo tecnológico del blockchain que hace que muy seguramente pues también, y bueno, ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, el impulso que está dando Trump también a las monedas digitales, pues tiende a cambiar todo este ámbito, que también es otra forma de dinero, ¿cierto? Y que muy seguramente nos va a cambiar algunos aspectos que tienen que ver con estas características o funciones de el dinero. Pero básicamente son medios de pago que sirven como unidad de medida y obviamente también como depósito de valor, ¿cierto? En sí, todos. ¿Qué es el dinero? Bueno, es el volumen de medios de pago disponibles en una economía, es decir, los billetes en circulación más los depósitos realizables por medio de cheque y cuenta corriente. Esto básicamente tenemos que tener la diferenciación entre lo que es un ingreso y lo que es el dinero. El ingreso es básicamente un flujo o volumen total de remuneraciones a todos esos factores de producción, pero hay una diferenciación con lo que tiene que ver con el dinero, que es básicamente esa cantidad de medios de pago, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa diferenciación entre el ingreso y el dinero. Pero también existen los cuasidineros, que básicamente hoy los conocemos como los depósitos a la vista, como las cuentas de ahorro o algunos certificados de depósito a término, que básicamente no son, tienen una posibilidad de convertirse en efectivo, en dinero líquido, digamos, después de un tiempo. Que básicamente si yo tengo un CDT, pues tengo que esperar a que el tiempo, el plazo fijado en el cual yo contraté y hasta su vencimiento yo puedo, digamos, utilizar ese dinero, ¿cierto? Entonces, esto básicamente es lo que se le conoce como cuasi dinero. Son activamente altamente líquidos, pero obviamente hay que esperarse para poder convertirse en dinero, como lo habíamos dicho. Otro aspecto dentro de esto de los conceptos dentro del sistema monetario y financiero es el manejo de los ingresos y gastos, ¿sí? Entonces hay excedentes y déficits en la disponibilidad de liquidez de los diferentes agentes económicos. Acordémonos que los agentes económicos tienen que ver con las familias, las empresas, el Estado, y obviamente hoy también el sector externo hace parte de, cuando hablamos del sector externo, es porque no todo lo que un país produce, pues se consume. Siempre también hay posibilidades de excedentes y esos excedentes también tenemos que llevarlos hacia afuera desde el punto de vista comercial. Pero asimismo tenemos
aspectos dentro del sistema monetario, en el manejo de esos ingresos y gastos, pues van a haber excedentes y déficit de poder acceder a la liquidez que requieren pues las familias, las empresas, muy seguramente el Estado, como ahorita lo estamos viendo dentro de la crisis de la generación de ingresos por parte del Estado, los recaudos a través de los impuestos. Entonces, muy seguramente los gastos son mucho mayores a esos ingresos y nos encontramos en un déficit. Obviamente siempre hemos estado en un déficit fiscal, pero muy seguramente ahorita se ha agudizado y es uno de los problemas, digamos, desde el punto de vista fiscal que tiene Colombia. Entonces, todo esto dentro del sistema monetario y financiero eh, se ha constituido un elemento básico para la organización y desarrollo de la actividad de intermediación financiera. Bueno, este sistema básicamente financiero se ha soportado también en los intermediarios financieros que se han dedicado, obviamente, los que son superavitarios de recursos, o sea, los que tenemos ahorro o las empresas que tienen muy seguramente, están generando utilidades y esos recursos que generan, pues muy seguramente quieren eh, eh, como agente superavitario buscar a quienes no lo tienen, ¿cierto? Entonces, pues, las familias muy seguramente también requieren de recursos, de dinero dentro de ese sistema monetario y nosotros pues obviamente acudimos a un sistema financiero también para poder acceder al dinero. Entonces hay agentes también superavitarios, pero también hay agentes deficitarios y eso es lo que básicamente, eh, digamos, se confronta dentro de este sistema monetario para poder llevar a cabo esa interacción y para poder resolver, uno, las necesidades de poder acceder al dinero porque necesitamos para, no sé, comprar algún bien o servicio, pero también hay otros que son agentes superavitarios, que son los que tienen la disponibilidad del recurso y que pueden, obviamente, a través del sistema, poder llegar a esos agentes deficitarios, pues haciéndoles acceder a ese dinero. Obviamente, todo esto tiene que ver con propósito de inversión y que básicamente, pues dentro del mercado, los bancos comerciales juegan un papel bastante importante o determinante dentro del mercado y el sistema y la economía en su conjunto. Eh, Todo eso tiene que ver obviamente con plazos, con montos, etcétera, pues para quienes habrán obviamente agentes que tengan un gran volumen de recursos, otros no tanto, pero que muy seguramente eso lo podemos nosotros eh, utilizar dentro de esos fondos a través de diferentes tipos de mercado dentro del sistema monetario y financiero. Uno es el mercado de dinero, que se manejan fondos a corto plazo, generalmente un año, y básicamente están relacionadas con la banca comercial. Y el otro, el mercado de capitales, que muy seguramente ustedes pues también lo conocen, que es a través de la bolsa de valores de nuestro país, en nuestro caso la bolsa de valores de Colombia, pues se pueden hacer también esa conexión o ese intercambio de los agentes deficitarios eh, y los agentes superavitarios, en donde se pueden también hacer esa conexión para poder intercambiar, digamos, fondos. Obviamente, el mercado de capitales se manejan recursos mucho más a largo plazo que el mercado de dinero dentro de la banca comercial, que es básicamente más a corto plazo. Bueno, en países con escasez de capital como Colombia, generalmente participan en este mercado de mayor plazo entidades especializadas en promover actividades productivas
y de interés social, pues son estas las que prestan grandes requerimientos de financiación a largo plazo, por ejemplo, bancos hipotecarios, corporaciones financieras, bancos de fomento, etcétera. Bueno, nosotros acá dentro de nuestro sistema monetario financiero, mm, pues ya miramos que hay instituciones que manejan fondos de corto y largo plazo con cierta autonomía que pueden garantizar el proceso de emisión y de creación de dinero a través del crédito. Y es como lo que se conoce el sistema monetario y financiero. Los sistemas económicos modernos disponen de una unidad monetaria. En Colombia, el Banco de la República, pues ustedes ya muy seguramente el 31 de, de marzo, y hago este pequeño paréntesis ante las noticias que ustedes están colocando, por favor traten de hacerlo de noticias actuales. Por ejemplo, el 31 de marzo se reunió el Banco de la Junta del Banco de la República a, a mirar y a tomar decisiones sobre las tasas de interés de intervención o intermediación, como se conocen. Es Tutor, ¿lo puedo básicamente, interrumpir ahí? sí, claro. Hablando sobre esas noticias y sobre la presentación de la inteligencia artificial que hicimos en los foros, ¿eso también hay que montarlo en el trabajo o solamente se queda en el foro? No, no, eso hay que montarlo también en el trabajo. Todos Ah, tienen, perfecto. acuérdense que eso es participación individual, pero también tienen que cada uno pues hizo su presentación, cada uno hizo su... Pero yo obviamente yo llevo mi registro donde quienes participaron y quienes no participaron, quienes lo hicieron, y hay muchos que no están utilizando la inteligencia artificial, sino que lo hacen en Canva o lo hacen en otros. La intención es que ustedes ahí, y valga la cuñita ahorita, el paréntesis, es que ustedes utilicen un prompt, que es como un texto donde ustedes les diga a la inteligencia artificial, de acuerdo a las indicaciones, obviamente, que les pide la guía, lo realicen y les digan, vea, créeme, hábleme de estos conceptos, o sea, realicen una presentación en 10 2 no hasta le puede decir en cuántas diapositivas. Creo que la que sugiere la guía, creo que tiene hasta 12 diapositivas, o también hay otras que tienen hasta más diapositivas, pero usted le puede decir que le construya y que le refleje los conceptos con imágenes, con gráficos, con lo que usted quiera. La intención es que ustedes se asocien, ya empiecen a utilizar estos, obviamente que ustedes ya lo utilizan, pero que ustedes hagan ese acercamiento para que puedan hacer una descripción. En este caso, el prompt, el texto, debe ser lo más eh, específico y de lo que ustedes requieren, en este caso conceptos, y si lo quieren combinar con imágenes o figuras o lo que ustedes crean conveniente como para que su presentación sea lo más adecuada posible. Y básicamente eso es lo que se requiere ahí. Y la, la entrega, digamos, del documento final, pues obviamente cada uno tuvo que participar y tuvo que crear su presentación. Así Exacto, lo sino que yo le mismo. decía era porque se montaban muchas diapositivas por cada uno y lo malo es que, por ejemplo, en ese prompt que se hizo y que sugirió, pues digamos, en la guía de actividades, no guarda el link, simplemente que ellos nos generan o ese, pues digamos, inteligencia descarga el archivo en PowerPoint. Entonces quedan unas Y diapositivas, eso, pero no quedan guardadas. eso me di cuenta que básicamente ustedes no, o sea, esa herramienta no guarda, digamos, el link como para que usted diga, bueno, esto fue lo que hice, Exacto, como un ¿cierto? Canva, como alguna de las otras cosas. Entonces, eso es lo que yo digo, se vuelve muy extenso. Si solamente el trabajo solo ya tiene, por ejemplo, el de nosotros ya tiene como 20 y pico de páginas, desarrollando todo con el tema de las preguntas y eso, entonces creo que se vuelve un poco extenso. Por eso me generó la inquietud. Sí, sí, claro, pero como pues se requiere la participación de todos para poder establecer de todas formas y tener la evidencia que realmente todos lo hicieron, pues toca colocarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ah, tutor. bueno. Entonces, buscando seguir con este conceptos básicos del sistema monetario, pues ya sabemos que aquí hay una autoridad monetaria, que es básicamente la que regula cuánto dinero hay dentro de ese mercado,
como circulando dentro del mercado. Entonces, no es que todo el mundo podamos, digamos aquí, generar dinero, sino que el Banco de la República establece qué cantidad de dinero y debe coordinar eso, debe fluir por la economía en su conjunto. Entonces, básicamente esa es la política monetaria que está en cabeza del Banco de la República como autoridad monetaria a partir de la Constitución de 1991, pues se le dio y se le generó una cierta independencia. Y como lo decíamos en algún momento, básicamente dentro de otros objetivos es manejar el tema de la inflación, controlar la inflación, que en Colombia, digamos que hay una meta que es del 3%, y obviamente eso puede fluctuar por encima, por debajo, un 1%, les dice la ley, la norma, pero obviamente ahorita estamos con, digamos, con inflaciones no altas como otros países, pero que muy seguramente, pues bajo ese enfoque de la meta, pues tenemos que empezar a controlar. Y eso es, pues obviamente, la política monetaria que, pues como ustedes muy seguramente han leído, han escuchado, eh, básicamente por las controversias que han habido ahorita entre si aumentamos o bajamos las tasas de interés, o las mantenemos constantes, pues básicamente está enfocada a una política expansiva o restrictiva o contractiva, como lo quieran llamar. Y el hecho de que el Banco de la República hoy las mantuviera constantes, las dejó en 9,5, 9,50 por ciento, pues básicamente es una política restrictiva, ¿no? No expansiva. Básicamente lo que quiere es controlar, ¿cierto? La cantidad de dinero que haya dentro de nuestra economía, y básicamente pues eso tiene que ver también, y básicamente el modelo de ISLM trata de buscar mm, eh, eh, ¿cómo se podría interpretar, ¿cierto? Interpretar con este tipo de políticas. No es la única, pero sí es básicamente el control de la inflación, y obviamente pues el banco se somete a ello, y por eso pues ha tratado de mantener esas tasas de interés. Básicamente esas tasas de interés pues tienen que ver con las operaciones crediticias de la banca comercial, ¿sí? Porque el hecho es una tasa de referencia, el hecho de que si se aumente o se disminuya, pues es una tasa de referencia para la banca comercial, porque es básicamente lo que les ayuda a inyectar o recoger dinero dentro de la economía. Y obviamente lo que se quería por parte del gobierno era bajarla, y la intención al bajarla, esa tasa de intervención, es básicamente que la banca comercial también asimismo pueda disminuir sus tasas de interés de referencia. Eso no es de efecto inmediato, claro está, pero que la intención es que se trate de generar una tasa de interés mucho más barata para quienes nosotros accedemos a la banca comercial, que es como el medio más rápido de inyectarle dinero a la economía. Obviamente tiene otras posibilidades de hacerlo, como la producción de billetes en circulación, emisión de billetes en circulación, otros aspectos como la base de el encaje, que es lo que se conoce como el encaje, que es básicamente las reservas que les exige el Banco de la República a la banca comercial, y otras que también pues ayuda a esa base monetaria a poderle dar mayor liquidez o quitar liquidez del mercado de esta economía en su conjunto. Básicamente eso es la creación primaria de dinero, pero la creación secundaria, como ya lo habíamos visto también, pues es a través del sistema bancario, ¿cierto? Con ese efecto multiplicador que hemos dicho. El encaje también, pues que es básicamente esas reservas que obliga el Banco Central a los bancos comerciales a depositarlos en ese banco, en el Banco de la República.
Y eso obviamente incentiva pues las operaciones crediticias o las restringe pues obviamente básicamente por la tasa de interés que es el costo del dinero. Bueno, voy a pasar un poco más acá, más rápido. Pues básicamente la oferta monetaria hace referencia a los medios de pago M1 que incluyen el efectivo en circulación y los depósitos transferibles por medio de cheque, cuenta corriente, la oferta monetaria ampliada M2 que incluye los cuasi dineros que ya hablábamos a que hace referencia, que son esos depósitos a la vista que básicamente como los CDTs o las cuentas también que hacen parte de ello y que son líquidos, pero que demoran un tiempo en convertirse en efectivo. Hasta tanto yo voy al banco y saque el dinero o hasta que el CDT a su vencimiento pueda utilizar ese dinero, pues ese es básicamente lo que hace parte de los cuasi dineros. El M3 y el M2, que son más los bonos son títulos de deuda del Estado, que también hace parte de, y que muy seguramente ayudan también a generar y poder captar recursos del mercado. La oferta de dinero y la demanda de dinero, de acuerdo con George Mark Keynes, que fue un economista que básicamente el modelo de IS y LM está basado en las teorías de John Mark Keynes. Dice que se han identificado tres motivos básicos para la demanda de dinero y básicamente tiene que ver con la demanda para las transacciones que se hacen dentro de una economía, ¿cierto? Si un agente económico, familias, empresas, el gobierno, conoce los montos y los periodos exactos en que recibirá sus ingresos y hará sus pagos, podrá planear cuánto dinero necesitará guardar durante el tiempo que transcurre entre ese momento en que recibe y paga. Entonces, básicamente es un motivo. Factores determinantes de la demanda de dinero para transacciones, pues obviamente tiene que ver el nivel de ingreso. Entonces, ese nivel de ingreso, la demanda de dinero aumenta o disminuye dependiendo de ese nivel de ingreso. Las costumbres, pues tanto los pagos que recibe como los que realiza el agente económico o los hábitos de gastos que tenga también ese agente económico. Entonces, son tres aspectos que tienen que ver o motivos para demanda de dinero que tiene que ver principalmente con las transacciones. Nivel de ingreso, costumbres o hábitos de gasto. ¿Hasta ahí alguna pregunta en cuanto a esto? No, Porque esto señor. es importante. No, señor, de momento no. Vale. Entonces, un segundo motivo tiene que ver con la demanda precautelativa de dinero. Y básicamente se trata de la demanda de dinero para entender cualquier contingencia a futuro. Cuando hablamos de contingencia, pues es una emergencia, ¿cierto? Mientras exista incertidumbre en una economía que siempre va a haber, siempre estamos expuestos a la incertidumbre, ¿cierto? Puedo perder el empleo, puedo quebrar en mi empresa, puedo como Estado dejar de pagar la deuda externa, etcétera, como lo hizo Argentina, como lo ha hecho México, como lo ha hecho otros países, caso que no ha sido de el colombiano. Siempre y es un aspecto dentro de la política monetaria, que siempre, y la política fiscal, obviamente, también es poder hacer los pagos de nuestra deuda, cosa que en otros países no lo han hecho y han generado, pues obviamente, ciertas recesiones dentro de su economía y demás, pues lo que está enlazado a ello. Entonces, básicamente, esta demanda precautelativa de dinero eh, depende de ese de riesgo que yo puedo asumir y muy seguramente, pues como es para ciertas contingencias, yo tengo que tener ciertos recursos o nivel de ingresos para esos posibles riesgos que pueden generarse, ¿sí? Y que muy seguramente, pues demandaremos más dinero
por precaución a que aumente los ingresos. Si aumentan nuestros ingresos, pues muy seguramente también propendemos a demandar mucho más dinero, ¿cierto? Muy seguramente pues hacemos eh, la compra de más bienes y servicios o podemos endeudarnos más, bueno, qué sé yo, qué es lo que básicamente establece ese motivo. Este tipo de demanda responde también a cambios en las tasas de interés de manera inversa. Entonces, si hay un incremento en el rendimiento de otros activos, hace que los hacen atractivos, hace que los agentes económicos prefieran asumir un mayor riesgo. Y esto tiene que ver muy seguramente cuando, pues obviamente, si nosotros, mm, eh, y tiene que ver con, con la posibilidad de, si hay alguna inversión que yo pueda incurrir, la tasa de interés también juega, digamos, con esa posibilidad del rendimiento de esos otros activos que en los cuales yo pueda invertir. Y eso tiene que ver, obviamente, con el dinero. La intención es que esa tasa de interés que yo le voy a exigir a ese activo, pues muy seguramente tiene que ser mucho mayor a la que me costó, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que trata de buscar en ese caso al hecho de poder hacer el rendimiento de los activos y muy seguramente tener menores saldos en dinero y poderlos hacer mayores inversiones por una tasa de interés de retorno de esa inversión, obviamente, y que tiene que ver también con este aspecto de precautelativo. La demanda, el tercer motivo que tiene que ver para la oferta y demanda de dinero, tiene que ver con el aspecto especulativo del dinero. Pues muy seguramente dentro de cualquier economía también se da para especular. Entonces, existen expectativas sobre las tasas de interés y sobre los rendimientos futuros de algunos activos financieros y reales, activos financieros como, no sé, una acción de una empresa, ¿cierto? Como un título valor o, pues, obviamente activos reales que muy seguramente, pues, un bien tangible o intangible. Las personas y las empresas distribuyen en diversas proporciones su riqueza entre distintos activos, configurando un portafolio de activos y la composición de ese portafolio depende de la rentabilidad que el poseedor de riqueza espera que esos activos le proporcionen. Entonces, es básicamente especular dentro del mercado, pues lo que hacemos es tratar de buscar eh, invertir nuestros recursos de dinero en algunos activos que muy seguramente están los rendimientos futuros, que muy seguramente no los tenemos. Por ejemplo, el comprar una acción de Ecopetrol o el comprar una acción de Nutresa. Si lo compré antes de que lo compraran los Gelinsky, pues muy seguramente tenía un precio la acción y yo invertí en comprar esas acciones, pero muy seguramente con ese suceso las acciones hoy ya están a otro precio. Y muy seguramente en esa especulación de acuerdo a cómo, si compré o no compré antes o compré después, pues muy seguramente yo también voy a generar que ese activo como las acciones de esa empresa como Nutresa pues hayan generado rendimientos y que muy seguramente tienen que ver con esa rentabilidad que esperaba que fuese mayor, ¿cierto? Y eso fue lo que ocurrió con los Gelinsky. Se endeudaron barato, eh, con una tasa de interés muy barata. Lo que hicieron es comprar, pues ya saben, las acciones de esta empresa. Muy seguramente hoy en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, se incrementó ese valor de esa acción y generó un rendimiento mucho mayor a lo que le costó, ¿sí?
Básicamente ese es como el propósito y este motivo de demanda especulativa de... Las tasas de interés, pues obviamente tenemos que tener que claro porque básicamente dentro del modelo macroeconómico y SLM tiene que ver también con las tasas de interés. Eh, y obviamente dentro de nuestros mercados pues existe la oferta y la demanda. Quienes demandan fondos y quienes ofrecen. Entonces los agentes superavitarios y los agentes deficitarios, ¿cierto? Unos ofrecen recursos, otros son los que lo necesitan y obviamente, básicamente, el precio es la tasa de interés. Ese es el costo, básicamente, del dinero, ¿sí? Por el hecho de utilizar dinero ajeno. Entonces tenemos que ver con eso. Y desde el lado de la oferta, la tasa de interés es el beneficio obtenido por facilitar también esos fondos que, pues obviamente, soy como agente superavitario, pues yo ofrezco esos recursos y obviamente yo los ofrezco a una tasa de interés. Y eso es básicamente también lo que hacen en la banca comercial, ¿cierto? Las tasas de colocación y de captación. ¿Sí? ¿Cuánto dinero? Pues obviamente ellos recogen dinero y pagan una tasa de interés y lo colocan a través de préstamos, etcétera, tarjetas de crédito, etcétera, créditos hipotecarios y cualquier otro tipo de crédito y lo colocan a otro tipo de interés. Básicamente esa tasa, esa margen de intermediación son las ganancias de la banca comercial. Pero en este caso, pues la tasa de interés básicamente tiene que ver con la oferta y la demanda de quienes requieren recursos de dinero. La tasa de interés que hablábamos del Banco Central, que es ya lo que mirábamos hace un momento, o decíamos hace un momento, eh, influye directamente en la tasa de los bancos que cobran a sus clientes. Por eso la tasa de interés constituye un instrumento importante para la política monetaria, ya que ayuda a regular la cantidad de dinero en una economía. Como lo que hablábamos hace un momento, pues básicamente el Banco Central, a través de esa tasa de intermediación, pues lo que hace es también generar como instrumento dentro de la política monetaria, pues regular y determinar cuánta cantidad de dinero fluye por nuestra economía. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Señor, Sí, señor. Entonces, esas tasas de interés dependen de la cantidad de dinero involucrada en las transacciones. Y eso obviamente tiene que ver con el plazo, ¿cierto? El valor del dinero en el tiempo, dicen desde el punto de vista financiero. Y básicamente eso obviamente genera ciertos riesgos dentro de esas transacciones. A mayor liquidez, mayor oferta y menores tasas de interés. Pero si hay menos liquidez en el mercado, pues hay menos oferta y obviamente esas tasas de interés se incrementan, ¿sí? La mayor demanda de dinero, pues genera mayores tasas de interés. Estos aspectos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, obviamente, generar mayor o menor liquidez, que ya sabemos quién lo hace como política monetaria, como rector de la política monetaria en nuestro país, que es el Banco de la República, pero también nosotros como demandantes de dinero, ¿cierto? Sí, obviamente nosotros dentro del modelo ILM eh, son, digamos, la interpretación y el estudio de dos aspectos importantes de la política monetaria, pero también conjugada con la política fiscal, que es básicamente el modelo lo que trata de hacer. Obviamente dentro de una economía hay muchas más variables que inciden, como el comercio exterior, y hoy lo estamos viviendo, pero obviamente el modelo trata de simplificar y establecer pues estos dos aspectos de política
que muy seguramente pues están, y que ustedes y nosotros hoy lo estamos viviendo. Bueno, la menor demanda de dinero obviamente genera menores tasas de interés. ¿Cuál es la importancia de las tasas de interés? Influye en la inversión, ¿cierto? Porque muy seguramente si hay mayores retornos, pues muy seguramente eh, y riesgos asociados a nuestra economía, y por eso se habla de que nuestra economía es bueno invertir desde el punto de vista, pues obviamente de agentes, no solamente en Colombia, sino también de otros países. Es bueno invertir porque básicamente el retorno y la rentabilidad que genera nuestra economía son altos. Entonces, básicamente, digamos, con aspectos influyen en las inversiones. Obviamente hay otros aspectos que deben generar condiciones para poder hacer inversiones, como la seguridad, bueno, etcétera. Seguridad no solamente desde el punto de vista de la, de la seguridad, digamos, en cuanto a que se le brinde mayores condiciones a los inversionistas para poder realizarlo en nuestro país, no solamente a la seguridad como tal de nuestro territorio, que pues obviamente eso está en manos de las fuerzas militares, ya saben, es una de sus, de sus directrices, pero yo hablo desde acá, desde el punto de vista de seguridad dentro de las inversiones, y obviamente dentro de eso tiene que generarse todas unas políticas y manejo de aspectos que puedan incidir en que haya afluencia de inversión o no. Entonces, eso también hace parte, es muy importante por las tasas de interés. Otro aspecto también que influye también es en el ahorro, pues muy seguramente mm, eh, esas tasas de interés, pues el hecho de que yo genere mayores recursos de ingreso y que pues obviamente pueda generar un ahorro, que no todo me lo gaste, pues esos recursos también obviamente de ahorro, también yo voy a estar supeditado pues a las tasas de interés que puedan generar ese tipo de ahorro, sea un CDT, o sea otro tipo de inversión. Las tasas de interés influyen en la cantidad de dinero pues demandado también. Pues si hay muy seguramente una tasa de interés baja, muy seguramente va a aumentar la demanda de dinero, ¿cierto? Como lo mirábamos en los renglones anteriores. Entonces, toda la gente, y es básicamente lo que propone el gobierno en el momento, es que como hay control, dicen ellos, control de la inflación y que se ha visto pues una disminución eh, del 13-12 que estuvo en el 2022, pues hoy estamos a niveles del 9 y pico, pues hay una reducción, pero no tanta como se quisiera. Y básicamente esa es como la controversia que hay en este momento, que básicamente pues aquí no vamos a controvertir sobre ello porque es una clase académica, pero que básicamente ahí está como la, digamos, ese tipo de, no confrontación, porque pues básicamente lo que estamos es tratando de discutir si se puede o no se puede bajar esas tasas de interés de referencia, y la intención es que si tenemos menores tasas de interés, pues obviamente va la gente a endeudarse más, va a demandar más dinero, etcétera. La intención es que pues si demandamos más dinero y yo compro el carro, compro la casa, pues automáticamente dentro de la demanda agregada pues genera otros aspectos que pueden incentivar a que la economía pues se reactive más, fluya mucho más dinero, pero se reactive más, la economía crezca más, pero que también pues obviamente así podamos generar mayor bienestar, que es básicamente uno de los objetivos dentro de la economía, generar bienestar a a su población. Eh, bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Bueno, yo creo que
Las tasas de interés son importantes porque determinan la disponibilidad de fondos prestables y la inversión que influye en el consumo, que es básicamente lo que acabamos de decir. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta con relación a estos aspectos básicos que tienen que ver con la política monetaria? No, señor, de momento está No, bien. todo está claro. Miren que son muchos aspectos que tienen que ver, ¿cierto?, con la política monetaria. Uno de ellos, pues, es el aspecto que nos concierne dentro de esta charla y es básicamente las tasas de interés y cuánta cantidad de dinero tiene que fluir por una economía y que obviamente eso está enmarcado dentro de un órgano rector que es básicamente el Banco de la República. El Banco de la República es el que direcciona esto, obviamente, con fines, con un objetivo principal que es el control de la inflación. Entonces, todos estos aspectos que estamos hablando, tanto de consumo como tasas de interés, como de oferta o demanda de dinero, como la regulación en los que estamos enfrentados por el parte del Banco de la República, todo esto, pues obviamente influye finalmente en el consumo y la inversión, obviamente. Y el otro aspecto que básicamente dentro de este modelo macroeconómico y SLM eh, nos trata y que trata de interpretar, tiene que ver también con los aspectos fiscales. Y obviamente los aspectos fiscales, pues muy seguramente ustedes ya también conocen, que está enfocado principalmente al sector público y básicamente es una actividad del individuo que está movida por el interés de obtener un beneficio propio. Sin embargo, la actividad de cada persona se desarrolla paralelamente con la de su comunidad, generando una serie de acciones que resultan dependientes entre sí. Al lado de esta actividad individual, tiende a satisfacer necesidades muy particulares, surgen también necesidades de carácter colectivo social, cuyas soluciones deben ser buscadas por la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, la defensa nacional. Entonces, las sociedades han ido estableciendo mecanismos de organización social que se encargan de coordinar y hacer consistente la realización de los objetivos individuales con los colectivos o de la sociedad en su conjunto. Estos mecanismos o instituciones de organización social han alcanzado tal grado de actividad, especialización y conocimiento de sus funciones que se han convertido en un sector más dentro de la sociedad, identificado como sector público. Su actividad se centra en dar solución a problemas sociales. Entonces, básicamente lo que nos trata de establecer aquí dentro de esta diapositiva es que ustedes han visto que básicamente el Estado tiene, digamos que su, su intervención tiene que propender por el desarrollo de todas de la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Todas las personas que pertenecemos a ellas, incluyendo obviamente no solamente personas, sino también entidades, empresas, bueno, organismos centralizados, descentralizados del mismo gobierno, empresas comerciales, estatales, industriales y comerciales del Estado, bueno, y toda una serie de aspectos que muy seguramente están enfocados a que muy seguramente el sector privado no lo hace, como la defensa nacional, pues que obviamente por cuestiones eh, de monopolio del Estado, que es un aspecto que solo lo debe manejar el Estado en su conjunto, pero también hay otros aspectos como vías u otros aspectos como eh, eh, establecimientos de educación o de salud que también muy seguramente tiene que propender pues el Estado para poder responder a esas necesidades de toda una colectividad, ¿cierto? A pesar de que hay también obviamente intereses individuales, pero que también pues obviamente tienen que mm, en su conjunto pues confluir con las de interés colectivo. Eh, pues básicamente el sector público es una forma de intervención económica del gobierno, que es lo que hoy pues básicamente estamos mirando. Bueno, esto es básicamente
el papel del Estado en la economía ha sido cuestionado y debatido desde siempre. Desde la Edad Media, cuando se empezó a poner fin al feudalismo y a consolidarse los estados nacientes, la economía de producción para el autoconsumo y el trueque dieron paso al mercantilismo, que es básicamente como el capitalismo comercial, que se encontraba en el comercio, pues la fuente de la riqueza, ¿sí? Los mercantilistas requerían de los gobiernos fuertes que mantuvieran una unidad territorial y protegieran sus intereses mediante el cuidado de las fronteras para que los productos extranjeros no inunden el mercado nacional y lo saquen de la competencia. Los estados, a su vez, caracterizados por el predominio de la monarquía hereditaria, encontraban compatibilidad con los mercantilistas porque querían la unidad territorial y necesitaban los impuestos que imponían en las fronteras para mantenerse fuertes. Entonces, básicamente los mercantilistas lo que querían era básicamente tener, obviamente, eh, cierta intervención del Estado, ¿sí? Eh, con esos propósitos que acabamos de decir, mantener fuerte, poder pues generar cierta protección a su territorio. Y pues no es de más que hoy básicamente Estados Unidos está haciendo básicamente eso, ¿sí? No, no es de más, pues obviamente hablar de estos aspectos que muy seguramente ustedes lo están viviendo. Entonces, la intervención del Estado que están haciendo en este momento en las economías, mm, pues hace parte también del capitalismo industrial como lo conocemos hoy, ¿cierto? Entonces, básicamente los gobiernos de cada uno de los territorios, naciones, pues hacen su intervención a través de estas políticas fiscales. Para muchos, el Estado debía intervenir lo menos posible, permitiendo que las fuerzas del mercado actúen por sí solas y encuentran su equilibrio en la satisfacción de necesidades con los bienes necesarios. Otros requerirán mayor intervención para la protección de su naciente sector industrial, base del desarrollo económico contemporáneo, que es básicamente lo que está haciendo Estados Unidos. Está protegiendo su industria nacional, está protegiendo sus empresas de producción de automóviles, de tecnologías, ¿cierto? Etcétera. Y básicamente es ese propósito. Está interviniendo para proteger. Esta protección consistía en gravar las importaciones de productos elaborados en el extranjero e incentivar las importaciones de bienes de capital para la producción nacional. Y obviamente hoy con la revolución tecnológica e informática que estamos nosotros inmersos y obviamente ante fenómenos como la globalización, que ustedes ya saben, eh, que está ahí y muy seguramente por más proteccionismo que busquemos, pues la globalización ya es un hecho y es un fenómeno que se dio. Eso no es una teoría económica ni es un modelo económico. La globalización se dio obviamente por esta apertura, por esta forma de buscar, eh, eh, digamos, expandir los mercados, ¿cierto? Y básicamente, obviamente, ahí las economías nacionales, pues, tratan de buscar sacar sus excedentes de producción interna hacia otros países. Pues en el caso colombiano, pues estamos supeditados a materias primas, lo caso contrario que Estados Unidos u otros países desarrollados, pues lo que hacen es, mm, digamos, sus mercados se abrieron y obviamente ellos exportan es bienes y servicios con alto valor agregado, cosa contraria a lo que Colombia o como nuestro país, en un país en vías de desarrollo, lo puede hacer. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver también con la intervención del Estado en la economía y cómo, pues obviamente unos están en favor, otros en contra, unos quieren que sea mucho más libre mercado, cero intervención, pero otros dicen, no, mire, también se requiere, y como lo estamos viendo en Estados Unidos, también se necesita de la intervención para poder proteger
nuestra industria. ¿Hasta ahí vamos? ¿Algún comentario, aclaración, duda? No, señor, de No, momento está está bien. claro. Bueno, entonces paso. Bueno, pero Profesor, ¿por qué pena qué con el usted, me tengo Estado? que ausentar. Dale, vale, vamos a tratar de hacerlo más, pues, ¿cuánto llevamos? Bueno, voy a tratar de agilizar un poco. Básicamente, esto es como el papel que interviene el Estado en la economía. Existen 4 casos generales donde puede observar fallas o limitaciones, mecanismos de mercado ineficaz para algunos bienes y servicios, por ejemplo, defensa nacional, educación, salud para los pobres, etcétera. Mercados no funcionan del todo bien, sobre todo en la medida en que las economías están en sus primeras etapas de desarrollo, por ejemplo, el monopolio, ¿cierto? Hay monopolios que se generan en algunos sectores y obviamente eso no necesita la intervención. El mercado funciona con base en las evaluaciones meramente económicas. Bajo esta relación en el mercado participaron personas, dependen de su capacidad o habilidad de pagar, lo que a su vez depende de lo que un individuo puede conseguir con los recursos productivos que posee o que pueda desarrollar con su esfuerzo e ingenio. El desarrollo y la satisfacción de los intereses privados que produce en muchos casos el sistema de mercado genera también a menudo mayores necesidades públicas o de carácter colectivo, vías públicas, control de la contaminación, etc. Entonces, básicamente lo que estamos mirando ahí es porque hay intervención del Estado. Obviamente, el papel y básicamente el Estado como agente económico, pues hace ciertas funciones comerciales, compra, vende servicios, ofrece servicios, ¿cierto? Tiene empresas industriales y comerciales del Estado, ETB, EPM, son empresas estatales en Cali, bueno, qué sé yo, otras empresas que muy seguramente prestan ciertos servicios, pues obviamente establecen impuestos, básicamente para hacer enfocados en el gasto, y la intención es que la participación del Estado es muy activa también dentro del sistema económico. Entonces, básicamente en síntesis, el papel del Estado en la economía, el Estado interviene como productor de bienes y servicios, es regulador, pero también oferente de bienes públicos, como ya lo hemos expuesto. Entonces, un otro aspecto que tiene que ver ahí dentro de la política fiscal es la del presupuesto. El presupuesto nacional es una herramienta política, ¿cierto? La intención es que a través del presupuesto, pues nosotros establecemos los ingresos y gastos y también obviamente de inversión que vayan y de financiamiento que vaya a generarse por lo general a un año, ¿sí? Y eso, pues obviamente necesita ciertos esfuerzos de planificación y que tenga que ver con objetivos a corto y largo plazo. Ese es básicamente el aspecto del presupuesto. Eh, bueno, esto es como el proyecto del presupuesto, estimación de ingresos, corrientes ordinarios, tributarios, no tributarios, de capital, estimación de gastos, corrientes o funcionamiento de inversión o servicios de deuda. En eso, digamos, se concreta el presupuesto nacional. Y otro aspecto dentro de la política fiscal tiene que ver con el déficit. Y el déficit que ustedes hoy a la orden del día, pues está muy debatido, ¿cierto? Porque sí, realmente, pues la economía se está enfrentando a que está generando menos ingresos, ¿cierto? Ante los gastos tan demandantes que han estado generando, pues el gobierno ahorita en su momento. Entonces, lo que se proyectó de ingresos, pues muy seguramente no se está recaudando, básicamente por impuestos, y estamos hablando de presupuesto, pues obviamente nacional. Entonces, básicamente este déficit, los gastos del Estado superan sus ingresos y muy seguramente, pues ahorita la tarea que se están enfrentando en estos momentos es mirar e ingeniar cómo poder generar alternativas de corto y de largo plazo, como reconversión de deuda, ¿cierto?
deuda que ya está próxima a vencer, muy seguramente mandarla a mucho más largo plazo, o cómo generar reformas tributarias para recaudar más impuestos. Pero igual todo esto incide dentro de la política fiscal. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos hasta el momento. Básicamente esto que ya lo habíamos hablado sobre, para estar al día, pues básicamente y sobre la teoría que hemos expuesto en este momento sobre algunos aspectos de la política monetaria y la política fiscal en las que están enfrentadas estos modelo macroeconómico y SLM. Ustedes tienen que, pues básicamente, realizar una presentación de los conceptos, que era como aproximarse a ello, y también, obviamente, estar al tanto del, del devenir económico, que eso es de todos los días, y obviamente eso tiene que hacérselo a través de noticias, y las noticias recientes tienen que ser actualizadas o recientes, tienen que cumplir con ciertos aspectos que se les solicita en la guía, el nombre de la noticia, el enlace. Muchos a veces no envían el enlace. Hay noticias que ya son desactualizadas, que hablan de por allá del 2022 y obviamente como ustedes miran, esto está cambiando todos los días. El hecho de que el 31 de marzo la decisión de la Junta del Banco de la República haya sido mantener las tasas de interés de intervención o de referencia, pues muy seguramente eso genera eh, ciertas dinámicas diferentes dentro, por ejemplo, si lo vemos a la vista de la interpretación de este modelo macroeconómico. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes lo hagan y pues obviamente traten de describir brevemente esas acciones de esa política en la cual ustedes están inmersas. Entonces, este modelo tiene que ver con esos dos aspectos que acabamos de estudiar, básicos sobre o conceptos básicos de la política monetaria. Y dentro de ellos, pues también está el sistema financiero y monetario, la acción del Banco de la República, pero también el aspecto de la política fiscal que tiene que ver más con la acción del Estado y, y pues obviamente a través del Estado del gobierno de turno, que es el que genera las políticas también fiscales en pues bajo este modelo. Y este modelo, básicamente, como ustedes ven la representación ahí eh, en la imagen, ¿cierto? Hay una curva que se le conoce como IS y otra curva que se le conoce como LM. Y las dos se encuentran en un punto, que ese es básicamente el punto de equilibrio. Las dos están supeditadas a dos variables, las tasas de interés, que en este caso es R, como ya habíamos hablado, y Y, que es el nivel de renta o ingreso o producción que genera todo un país en un periodo determinado. Entonces hay un encuentro, básicamente lo que nos interesa es esa tasa de interés con ese nivel de ingreso, que es donde se encuentran estas dos curvas. La curva de IS muestra una relación de equilibrio, ¿sí?, entre el nivel del producto o ingreso y la tasa de interés en el mercado de bienes. Esta relación se opera a través de las variaciones de inversión, susceptible a los cambios en la tasa de interés. Pues ya sabemos que las variaciones de inversión, pues tanto los rendimientos que generen esas inversiones o quienes recurren a endeudamiento, etcétera, pues obviamente están susceptibles a una tasa de interés. Y esas variaciones también dentro de la inversión determinan cambios en la demanda agregada. Y básicamente la demanda agregada que ustedes, pues que era consumo, más inversión, más gasto. Hasta ahí. Porque el modelo solo no, digamos que no reconoce el sector externo, que pues obviamente en nuestro contexto se ha vuelto una variable bastante importante, porque obviamente hoy ante estas vicisitudes que se están generando hoy en el mundo, con estas políticas proteccionistas y de aranceles, que es básicamente son impuestos
a lo que se importe o no se produzca en su territorio. Entonces, de bienes y servicios, eso también genera otros aspectos. Pero aquí, digamos, dentro del modelo solo está la parte de la política monetaria que tiene que ver con la parte de las tasas de interés, ¿cierto? Las rentabilidades de las inversiones, pero también con la intervención de la política fiscal, que es básicamente el LM. Y el LM tiene que ver también con la tasa de interés de equilibrio en el mercado monetario para cada nivel de ingreso y producto. Y básicamente lo que hacemos es que el ISM, pues obviamente busca reflejar ese mercado de bienes, pero el mercado monetario lo hace a través de la curva LM. Eh, Sino que en esta curva LM, como ustedes ven, pueden mirar ahí, la del lado izquierdo, ¿cierto? La que está a su lado, no sé, la que tiene que ver con la R, que es tasa de interés, y M, la oferta y demanda monetaria. Ustedes miran que, por ejemplo, la MS, que es la oferta monetaria, eso es una línea eh, vertical, ¿cierto? ¿Y por qué es vertical? Les pregunto. ¿Quién regula la oferta monetaria? ¿No? No, no, nada. Creería que Ya, es el ya Banco irá de la República. el Banco de la República. Por eso, en ese juego, digamos, donde vemos ahí en la presentación reflejado, pues básicamente es una línea vertical, porque básicamente el Banco de la República es el que determina qué cantidad de dinero está fluyendo por la economía. Entonces, por eso es una constante ahí, pero obviamente la demanda sí puede cambiar. Y, eh, y eso es lo que trata de reflejar esta curva de LM, y obviamente cómo ella incide en la tasa de interés y en el ingreso nacional o la renta nacional o la producción nacional. Y básicamente es la curva de LM que se asemeja como a la curva de la oferta. ¿Sí? Mira. Entonces, ante ciertas demandas de dinero a cierta tasa de interés, pues asimismo también vamos a tener ciertos niveles de ingreso. Y como si ustedes miran, si hay de Y sub 0 pasa a Y sub 1, aumenta el nivel de ingreso, muy seguramente lo que hace a través de la curva LM y lo que nos demuestra el gráfico es que se va a incrementar la tasa de interés, pasa de R sub 0 a R sub 1, ¿sí? Porque hay cierta demanda, mayor número de demanda de dinero, y obviamente el dinero se hace más caro, ¿sí? Si escasea, pues obviamente, o si restringe esa demanda de dinero, no hay tanta demanda de dinero, que es básicamente, eh, eh, digamos que podría haber pasado hace, no sé, época pandemia, pues lo que hizo es bajar esas tasas de interés, ¿cierto? Presiona que de MD1 pase a MD sub 0, por ejemplo, y haya menor demanda de dinero, y obviamente lo que hace es bajar esa tasa, y obviamente también pues, incide en un menor nivel de ingreso, ¿cierto? Doctor, entonces Y eso, en esa curva y ese hay una relación que presenta como inversa, ¿cierto? Porque si la tasa de interés, entonces, en este caso, sube, hace que la renta disminuya. Y si la tasa de interés baja, pues es al contrario, va a subir la renta, correcto. ¿cierto? Esto en LM. En IS, En IS, pues no, en en IS, IS, en IS sí, acá pues sí. obviamente lo que vemos es que entre mayores niveles de ingreso, pues el mercado es, acuérdense que esto es el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Que influye en la demanda de bienes y servicios. Entonces, pues obviamente entre menores niveles o entre mayores niveles de ingreso, lo que hace es básicamente establecer que en la demanda, obviamente,
se aumenta. Y al aumentar la demanda, pues el nivel de ingreso, pues las tasas de interés tienden a reducirse. Sí, es inverso. Pues básicamente es una pendiente negativa. Entonces esta se asemeja a la demanda, ¿cierto? Como a la curva de la demanda y LM como la curva de la oferta. Entonces el encuentro, que es básicamente lo que estábamos mirando, es ese punto de equilibrio que es bajo este modelo macroeconómico y ese LM es el que ustedes han tratado de buscar. Bueno, yo aquí pues traje a colación el mismo ejemplo que había utilizado el profesor Diego y básicamente lo que ustedes tienen que establecer a través de esas variables que le ha suministrado, esa información que se le ha suministrado a través de la guía, ustedes tienen que construir o modelar este eh, la gráfica del mercado de bienes o el mercado de dinero, que es el que nos atañe en esta fase 3. Y básicamente la intención es establecer esas ecuaciones a una, digamos, en una simulación de una economía cerrada, que pues básicamente no tenemos en cuenta el sector externo, es establecer a través de estas variables pues obviamente que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿cierto? Que esa es la Y, la que nosotros estábamos hablando. Y obviamente ustedes tienen que, a través de esa simulación que hacemos de esta economía cerrada, nosotros establecemos que pues, tenemos ciertas información con relación al consumo, a la inversión y al gasto, que es la que estamos mirando acá. La cuestión es que el consumo muy seguramente tiene que ver con con el ingreso disponible con el que cuenta pues, la, la economía, ¿cierto? Lo que está consumiendo la economía. La inversión y el gasto, pues obviamente que también están reflejados ahí dentro de esa ecuación. Y el mercado del dinero que ustedes tienen, la oferta y demanda de dinero, ¿sí? Que es básicamente lo que tienen que ustedes establecer dentro de esta ecuación para poder llegar a, a esa función de ISL y LM. En este caso, pues lo que tienen que hacer es reemplazar los datos, tener en cuenta obviamente esta variable aquí de ingreso disponible, que es YD, ¿cierto? Esta partecita verde que ustedes está determinada por la inversión, ¿cierto? Que es un aspecto muy importante y que tiene que ver y tiene mucha incidencia en la curva de IES y el gasto también de, está asociado a los gastos del gobierno regularmente o de toda la economía en su conjunto. Todo es cierto que aquí en Entonces, este punto de, pues, donde tenemos que desarrollar esta actividad, hacemos las ecuaciones, pero no hay que hacer las gráficas, ¿cierto que sí? O no, sea, no, las no, gráficas, eso no tienen que solo las hacerlas, ecuaciones. solo tienen que hacer solo las ecuaciones para poder Ah, determinar, ok. pues básicamente aquí reemplazarlo y Ajá. obtener el valor del ingreso, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Ah, ok. Que es y en el mercado de dinero, pues el equilibrio de la demanda de dinero, oferta de dinero, que es básicamente pues los dos componentes. Acuérdense que la oferta de dinero pues la establece el Banco de la República, de qué cantidad de dinero, oferta monetaria se genera dentro de una economía, pero también hay una ecuación de lo que es la demanda de dinero. Y esto es lo que nosotros tendríamos que igualar, la oferta y la demanda, para poder establecer a qué nivel de ingreso, pues, la demanda de dinero con determinado oferta de dinero, para poder determinar a qué nivel de ingreso, pues, establecemos ese mercado de dinero, caracterizado por la curva LM. Entonces, al tener estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y, en este caso falta dividirlas todavía.
¿cierto? Ahí falta dividir las 1300 dividido entre punto 20 y 900 sí dividido entre punto 20, entonces yo podría sacar ya la ecuación ahí. La intención es después despejar la tasa de interés mm, a la cual pues ya tenemos el ingreso. Ese ingreso tiene que ser igual, obviamente estableciendo ya esa tasa de interés, buscando ese equilibrio. Ese equilibrio que estamos viendo aquí de las dos ecuaciones, ¿cierto? Esta ecuación de IS y esta ecuación de ILM es la que nosotros establecemos, las confrontamos, mantenemos ese equilibrio y lo que nos interesa es despejar una variable que no está despejada, que es la tasa de interés, en este caso, ¿sí? Y esa tasa de interés es esa tasa de interés de equilibrio a un nivel de ingreso que es básicamente, si ustedes, esa tasa de interés, la que encontramos aquí, al confrontar las dos ecuaciones que ya encontramos y que sacamos la tasa de interés, al reemplazarla en cada una de ellas, les va a dar el nivel de ingreso y tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Tanto en IS, ¿sí? Al reemplazar esa tasa de interés que ya encontramos en I, ustedes tienen que darle el valor igual que la demanda de dinero. Entonces, el mercado de bienes tiene que ser igual al mercado de dinero a una tasa de interés de equilibrio. Y esa tasa de interés es lo que realmente pues, nosotros confrontamos en lo que habíamos mirado acá, que sería esta tasa de interés, ¿cierto? Con cierto nivel de ingreso, tanto para el mercado de bienes, que está representada por la curva IS, como también para el mercado de dinero, que está representada por la curva LM. Esa tasa con ese nivel de ingreso es el punto de equilibrio, que es lo que estamos tratando de demostrar acá. ¿Sí? Si ustedes a esta tasa la reemplazan en cada una de estas ecuaciones, pues les va a dar eh, el, el valor el nivel de ingreso a la cual a esa tasa de interés, tanto para el mercado de dinero como para el mercado de bienes, se da. Hasta ahí no sé si me di a entender de la mejor forma. Y sí, tutor. Después ustedes tienen que establecer, y para terminar ahí, es básicamente que es la aplicación de la política expansiva. Y cuando hablamos de política fiscal expansiva, nos hacemos referencia a un aspecto. ¿Cuándo es una política fiscal expansiva? Bueno, básicamente tiene que ver con el aumento del gasto público. Y eso es lo que ustedes tienen que mirar ya bajo esas nuevas condiciones, ¿cierto? Bajo una política fiscal expansiva, aplicarlo dentro de la ecuación, ¿sí? Y ahí ustedes les dice, aumentamos, reducimos. Y básicamente ahí hay una variable que tiene que ver con esa aumento del gasto público y que tiene que ver con los impuestos. Entonces, los impuestos muy seguramente es una política que puede ser expansiva o restrictiva, ¿sí? El hecho de disminuir impuestos dentro de una economía, pues muy seguramente hace que o aumentar impuestos o disminuir impuestos hace que esa política fiscal pues intervenga dentro del mercado de bienes como también del mercado monetario, pero básicamente dentro de, el mercado de bienes. Y entonces tendríamos que nosotros establecer cuál es la acción que está asociada a ella. En este caso,
en ese caso creo que estaba reduciendo impuestos, ¿cierto? Desde un punto de equilibrio. O sea, desde el equilibrio inicial, que fue el que hicimos hace un momento, nosotros tendríamos es que establecer que esa política fiscal, eh, mm, cómo está incidiendo dentro de la economía. Si es una política fiscal expansiva, como nos lo dice el ejercicio, ¿qué acción es la que está haciendo dentro de la economía? Y obviamente también asimismo la política monetaria si es expansiva. Entonces, la realidad es que ese ejemplo que nosotros estamos mirando, tanto para el modelo ILM en una política monetaria expansiva y una política fiscal expansiva, pues nosotros lo que tenemos que hacer es establecer las nuevas condiciones y si hablamos solamente de política fiscal expansiva, pues el mercado de dinero va a ser igual. Y cuando hablamos de política monetaria expansiva, pues muy seguramente habrá un efecto dentro de- del mercado de dinero, manteniendo constante obviamente el mercado de bienes. Y lo que hacen es que al final confronten esos dos cambios de política y ese es el nuevo punto de equilibrio, la nueva ecuación de los ingresos a una tasa de interés que muy seguramente lo que hace es buscar un nuevo equilibrio, pues obviamente al haber esos tipos de política, tanto fiscal expansiva como monetaria expansiva, y eso hay cierta incidencia en el cambio de un nuevo equilibrio, ¿cierto? Y la nueva política monetaria, lo cual hace que pues, se genere un nuevo nivel de ingreso a una nueva tasa de interés. La intención es que muy seguramente la combinación de políticas, como miramos en los conceptos básicos, pues está a la orden del día, tanto el Banco de la República está interviniendo, tanto como el gobierno también está interviniendo, no solamente en los impuestos, no solamente en las tasas de interés de intervención, sino que hay otras variables que pueden asociarse a esos modelos IS y LM. Y obviamente lo que hace es que nosotros establezcamos la nuevos dentro del modelo IS y LM, buscar un nuevo equilibrio a ciertos niveles de tasas de interés como de niveles de ingreso que se dan dentro de una economía. Entonces, la intención es hacer esto, lo que habíamos visto al inicio, hacerlo si cambia una de las políticas que afecta tanto a la curva IS o la otra política monetaria que afecta a la curva LM. Y manteniendo constante, tienen que hacer por cada una de las políticas de cambio, tanto fiscal como monetaria, de forma expansiva, a encontrar las nuevas tasas y encontrar, obviamente, el nuevo punto de equilibrio de acuerdo al nivel de ingreso. Y la combinación, ya cuando las dos se hicieron y están incidiendo dentro de la economía, tanto monetaria como fiscal al mismo tiempo, pues también confluyen y tratan de buscar nuevos niveles de ingreso a ciertas tasas de interés. Y eso es lo que están buscando, pues obviamente con el equilibrio, el nuevo equilibrio que tiene que tener dentro de este plano cartesiano, como ustedes tienen, como ustedes ven reflejado ahí en la pantalla, la tasa de interés a ciertos niveles de ingreso. Y ese nuevo equilibrio, pues es el que es el punto final que ustedes entrarían a realizar dentro de la guía, que es básicamente los cambios que ustedes acá se les pide, ¿sí? El nuevo punto, teniendo en cuenta los nuevos niveles de equilibrio tanto cuando cambia la política fiscal expansiva
como la política monetaria expansiva, pues básicamente ustedes tienen que coger una de estas opciones. Cuando hablamos de política fiscal expansiva, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando hablamos de política monetaria expansiva, ¿qué tenemos que hacer? Sí, básicamente eso es lo que tendríamos que nosotros empezar a reemplazar sobre, obviamente, la ecuación principal, que es el nivel de ingreso o la producción o renta nacional, que es igual a, que es igual a Y más el consumo, más la inversión, más el gasto. Esta es nuestra ecuación principal y de aquí, obviamente, reemplazamos las diferentes variables que tienen que ver con el consumo, con la inversión, con el gasto, evidenciándolas a través de una ecuación de ISE y LM, y a través de esas dos ecuaciones, pues obviamente establecer esa nueva tasa de interés de equilibrio, que es confrontando esas dos curvas, ISE y LM, sacamos esa tasa de interés y reemplazamos en esas ecuaciones donde nos va a dar el nivel de ingreso. Reemplazando esa tasa de interés acá, pues muy seguramente vamos a obtener el nivel de ingreso a esa tasa de interés, y así tienen que hacerlo tanto al cambio de la política fiscal como el cambio de la política monetaria, buscar esos nuevos niveles de ingreso con obviamente esa nueva tasa de interés y la combinación de las dos. Entonces, no sé si en esto se les ha presentado algún inconveniente, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto a eso? No. Bueno, creo que dejamos ahí. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta, aclaración, duda. Profe, buenas noches. Sí, dale, cuéntame. Profe, no, yo tengo una duda con respecto a lo que inicialmente le pregunté al compañero sobre unificar la presentación que se hizo con la IA en el documento final y la noticia. Bueno, no, pues básicamente lo que hablábamos es que como todos participan, pues a la hora de entregar en la evidencia final, pues colocar lo que cada uno hizo. Ah, ok, bueno, señor. Entonces, Sí, unificar todo lo que aportamos individualmente en el mismo documento y ponemos el nombre, ¿sí? sí, y tener en cuenta, pues obviamente las recomendaciones que les he hecho, algunos no utilizan la inteligencia artificial y la guía solicita que utilicen la inteligencia artificial para hacer la presentación, o que las noticias sean actuales y que tenga que ver con la política sobre la cual se les sugiere, que es la política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿cierto? Sí. En ese caso yo la usé, obviamente, sino que como dijo el compañero, ella de una vez se descarga en PowerPoint. Entonces su merced me recomendó fue incluirle como en las referencias bibliográficas de que usamos esa Esa inteligencia artificial. herramienta. Sí, señor. Ok, sí, no, no hay problema, sí, porque básicamente, pues igual el ejercicio se lo solicita sobre la utilización de esa herramienta de inteligencia artificial para hacer la presentación, pero pues cuando te digo de pronto la bibliografía es, sí, muy seguramente pues lo hicieron con alguna otra herramienta, no tuvieron en cuenta alguna otra herramienta, aparte de la que se les sugirió. Pues la Sí, su mayoría merced. están presentándolo en PowerPoint. Sí, porque de una vez la inteligencia artificial la arroja en PowerPoint. Sí, su merced, pues, Ya. eh, mira, o sea, porque hay dos opciones, está la de crearla o que ella se la genere. Cuando es crearla, Sí, uno mismo lo hace y ahí sí aparece, pero cuando ella se lo genera, uno solamente escribe los aportes y ella de una vez se los arroja en PowerPoint.
Bueno, eso digamos que no te preocupes por eso. O sea, pero hay otras que sí lo están haciendo en Canva o en Genie y pues no se mira la evidencia de que lo hayan hecho a través de inteligencia artificial. Ah, bueno, tutor, listo. No, solamente Mm. era eso, pues de resto sí, muy claro, la verdad, tutor. Muchas gracias. El ejercicio pues básicamente es reemplazar, digamos, los valores y despejar las ecuaciones para llegar al nivel de ingreso, después establecer la tasa de interés y con esa tasa de interés pues obtengo el nivel de ingreso ya reemplazando en la ecuación. Y obviamente tiene que darme igual, tanto en la IS como en la de ILM, Ah, listo, tutor, ¿cierto? muchas gracias. No Sí, sé si hay alguna, pues digamos que eso sí ya es despeje de, de fórmulas que muy seguramente pues ustedes ya lo pueden hacer. No es tampoco complejo, solo es cambiar valores y resolver pues las sumas, restas y divisiones. No sé si tengan alguna otra duda en cuanto a... Bueno, vuelvo y reitero, por favor, los que no han hecho dentro de del campus confirmar la asistencia, lo hagan en este momento. Vuelvo y les insisto también, por favor, con si hay alguien que quiera asistir o vaya a asistir o pague de forma virtual la participación al Congreso de Prospecta, también me lo haga saber para poder obviamente hacer el reconocimiento de esos puntos que nos han autorizado para poder reconocer a los asistentes al Congreso. Lo otro que les había hablado desde el principio era los que quieran pertenecer a los semilleros de investigación, que traten de contactarse conmigo y que muy seguramente eso les puede ayudar para su trabajo de grado cuando ya lo requieran hacer para, para la graduación, ¿cierto? También les puede ayudar en ese tema. Y qué bueno que puedan hacerlo pues desde una forma, desde un momento temprano para poder pues tener algún tema o puedan incursionar en algún tema que ya se esté desarrollando dentro de la universidad y obviamente eso les puede ayudar y servir para poder hacer en la graduación como requisito. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, aclaración. Si no, les doy las gracias, les doy buena noche. Estoy pendiente del foro, seguir realimentando a través del foro también todas sus participaciones. Recuerden que hay la participación individual y tienen que hacerla a través del foro, quienes no hayan participado y obviamente los que no se hayan contactado con sus compañeros de grupo para la parte colaborativa, pues hacerlo, recomendarles que puedan hacerlo grupal, que es la forma que ya lo habíamos dicho, pues que pues lo demanda la guía, pero también obviamente dentro del propósito de la metodología es también hacerlo en equipo. Si no, les agradezco mucho y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Tutor, muchas gracias. como Feliz tutor, noche muchas para Gracias, todos. tutor. Feliz Gracias, Muy noche. tutor. amable, muchas Feliz gracias. gracias. noche.